Buenas tardes. Hoy os traigo trucos sabrosos, jugosos, para que la guitarra te suene mejor. Esos detalles que hacen que tu toque no sea bueno, sino excelente. Y que a veces pasamos por alto. Pero aquí vengo yo para recordártelo. Truco número 1. Cuando la gente toca ligados, a lo que llamamos pull-off, ligado descendente, suelen hacer el ligado así. El ligado a ojos de alguien que no está acostumbrado a la técnica de la guitarra puede parecer que se hace hacia arriba. Pero no es hacia arriba. El dedo 2 tiene que ir en esta dirección, no hacia arriba, sino hacia abajo. Para que veáis la diferencia, esto sería tirar hacia arriba, que no se oye apenas. Y esto sería tirando en esa dirección. Si queremos darle valor a esto en ligados dobles, por ejemplo cuando tocamos barroco, suenan preciosos, pero hay que tirar de esa manera. Truquito número 2. Parece una tontería, pero esto le pasa incluso a gente de nivel muy avanzado, ¿vale? Cuando están tocando, normalmente las cuerdas les falla el sonido, se les rompe de una manera muy rara. Por ejemplo, así. Suena un chasquido. En vez de sonar limpia. Suena así. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Pues que tienden a pisar lejos de cada barrita del traste de la guitarra. Entonces eso provoca choques, eso provoca que la cuerda no vibra en su sitio. Entonces en vez de pisar lejos, pisa siempre pegadito a cada traste. En vez de lejos. Para evitar este tipo de sonidos. Limpio. Truquito número 3. Este mismo truco número 2 se aplica a las cejillas. Me escribís muchísimo diciéndome: Paola, que el fa no me suena. Este famoso acorde de fa, que debe sonar así de limpio, a mucha gente le suena así. ¿Escucháis esos ruidos infernales? Pues, para que te suene así de limpito, te va a ayudar ese truco número 2, que es, en vez de poner la cejilla en el quinto pino, ponla cerquita de cada traste. Esto es, cejilla con el dedo 1 en el primer traste sin nada. Te tiene que sonar limpia, sin poner nada. Cuando pongas los demás dedos, te va a sonar bien, te va a sonar limpia cuando la consigas poner sin dedos. Y suene limpia también. Entonces, siempre pisa al final de cada traste. Truquito número 4. ¿Te cuestan los saltos como este? Lo que tienes que hacer es mirar. Antes de saltar, coloca tu vista, tu mirada justo donde vamos. Eso te va a ayudar a fijar la posición. ¿Alguna vez has visto a alguien que tira con arco disparar con los ojos cerrados? Es imposible, ¿verdad? Si estamos aquí y vamos aquí, no mires cuando ya hayas saltado, sino antes. En cuanto suena el primer acorde, mi vista va al número 9, que es donde pongo la media cejilla. Y ahora al 5, que es el siguiente acorde que toca poner. Cuando sean otro tipo de saltos, estudia bien las posiciones para poder tener localizado ese movimiento, y de esta manera también haces memoria muscular, porque las manos y los brazos también tienen memoria de las distancias en el mástil de tu guitarra, pero ayúdate de la vista. Para las personas con deficiencia visual o ceguera, os recomiendo mucho tener referencias táctiles, como por ejemplo, si empezamos en un mi mayor y vamos a otro mi mayor pero en el traste 9, media cejilla en el traste 9 y dedo 4 en el traste 12 de la primera cuerda, ¿vale? Lo que hacemos para poder tocar sin mirar es notar
Cuando vamos del primero, antes de tocar el segundo acorde, en el dorso de la mano, la caja de resonancia de la guitarra. Ese va a ser nuestro límite y va a ser una buena referencia para poder tocar sin ir mirando. Este truco también nos sirve a todo el mundo. Entonces, a cámara lenta, ya ha tocado aquí mi meñique, mi dorso de la mano y tengo la medida justa. Entonces practica sin tocar también ese movimiento para coger esa memoria muscular, para interiorizarla. Truquito número 5, aunque parece una tontería, no cortes los graves. Por ejemplo, si tienes este acorde de la menor con novena, ¿vale? Y estamos arpegiando, este grave del pulgar, la quinta, está como un pozo sonando abajo. No me lo cortes. Ha cortado el pulgar, en vez de dejarlo largo. La suena debajo. Entonces, por supuesto que es bueno tener siempre un punto de apoyo para el pulgar, porque si no la mano se encuentra un poco en el aire, como flotando, y siempre que tengamos un punto de apoyo ahorramos energía, ganamos estabilidad y no se tensiona la mano. Por ejemplo, en este caso, la que tenemos libre es la sexta cuerda, que no estamos tocándola. ¿Por qué no cuando tocamos esa nota, el pulgar se va a la sexta cuerda, a quedarse ahí apoyado? Eso nos da estabilidad para el arpegio, pero sin necesidad de apagar esa quinta cuerda. En vez de hacer esto, cortando la quinta, el pulgar va a la sexta cuerda. Y eso nos permite no tener que apagar la quinta cuerda posándonos en ella. Sexto consejo, cuando estés haciendo arpegios como este, no botes con la mano. Intenta mandar siempre la fuerza desde cada nudillo hacia el dedo, sin necesidad de mover la muñeca y botarla. Más o menos 4 dedos desde la caja de resonancia hasta la muñeca y a partir de ahí la muñeca se bloquea. No es que nos pongamos tensos, tiene que estar relajado, pero cuando hagas movimientos no hagas cosas innecesarias. Cuando estemos haciendo ese pimami, ese arpegio de pimami, mi muñeca no bota. Cada dedo tira de la cuerda, sin afectar al movimiento de la mano. Consejo número 7. No levantes los dedos en las escalas si quieres velocidad. Si yo en esta escala, en vez de tener los dedos cerquita, y cada dedo se queda donde ha tocado, yo voy levantando cada uno de ellos innecesariamente. Eso me va a dar una sensación como de que estás andando en el fango y que estás levantando cada pierna con mucho trabajito y eso te impide correr. Es un lastre. En vez de levantar cada dedo, cada vez que suena una nueva nota, deja los dedos que están. Estos dos se quedan donde han tocado, no se levantan. Esto no lo hago, yo me quedo. Si voy para atrás, sí levanto, pero muy poquito. Eso te va a permitir correr mucho más. Porque una vez más te da estabilidad y seguridad, las dos cosas más importantes para ganar velocidad con tu guitarra. Consejo número 8. Haz movimientos cortitos de mano derecha para correr más. No por hacer un movimiento más largo en un picado o en una escala rápida vas a ganar esa velocidad que tanto buscas. Por ejemplo, en la escala de antes, si yo hago estos movimientos en la mano derecha cuando estoy tocando, no me suena taca, 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 tan, sino tico, taquito, tico, toque, tequito. Suena muy rápido, pero suena irregular. Hay gente que hace ese toque metralleta, como yo digo, pero que por muy rápido y muy impresionante que suene, no le suena ligado, no le suena estable y no le suena regular. Taca, 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 tan.
Taca, 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 taquitón. Si no eres capaz de hacerlo lento, así de regular, no eres capaz de tocarlo rápido. Entonces, recuerda, no hagas tantos movimientos, que eso te va a dar un descontrol profundo, sino reduce esa amplitud. Consejo número 9. Cuando no sepas qué mantener, al menos mantén la melodía. Por ejemplo, en el intermeso número 1 de Ponce, el que hice en un vídeo anterior en el canal, tenemos esta melodía. En este caso la melodía sería... Esa melodía es la que se tiene que mantener. Como va por terceras, esas terceras no se pueden mantener al completo si queremos hacer todas las notas de la melodía. Pues yo elijo mantener esta nota al menos. Damos las dos, pero para volver a dar eso, ¡taram!, necesito quitar una de esas dos notas que van por tercera. Dejo la melodía. Y así voy manteniendo la melodía, en lugar de quitar las dos notas, que quedaría de esta manera. Estamos cortando el sonido y se está articulando y quedando mucho más corto. Mientras que si mantenemos esa nota de la melodía principal... Y ahora el consejito número 10, quiero que me lo des tú en comentarios. Quiero que me digas cuál es tu consejo estrella que te hizo cambiar tu forma de tocar, para formar en comentarios una guía para todos aquellos que estamos involucrados en este maravilloso mundo de la guitarra. Porque tengo la mejor comunidad del internet entero. No te olvides de que puedes ver mi playlist tutoriales en mi canal de YouTube. Puedes encontrar en paolahermosin.com un montón de partituras y tablaturas con mis arreglos y composiciones si quieres aprender a tocarlas, mis cursos online donde aprenderás un montón de técnicas distintas de este precioso instrumento, o mi libro si quieres leer algo distinto sobre el mundo de la guitarra. No te olvides de suscribirte y dar me gusta si te gustó, y puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo.